Cuando nosotros hablamos de tuberculosis digestiva, estamos hablando de una enfermedad que no es reciente. Si nosotros nos vamos a los libros antiguos, vamos a encontrar que hasta en las momias en Egipto, con más de 5.000 años de antigüedad, han encontrado esta enfermedad, ¿no? Ya desde Hipócrates lo catalogó, lo describió como un ataque de diarrea en una persona con tisis, ¿no? Es un síntoma mortal. Ya también en los años 980 y 1037, un científico árabe describió que la tuberculosis en su libro Al-Qanun y lo refería como que el paciente tenía distensión abdominal, diarrea, borborismos en las últimas etapas de la enfermedad. Entonces había un grupo de personas que fallecían en la antigüedad por esta patología, ¿no? El primer caso documentado de una tuberculosis peritoneal fue en 1846 y desde allí lo conocen como la gran simuladora. La tuberculosis no solamente es una enfermedad pulmonar, sino también sistémica que nos puede afectar todos los órganos del cuerpo. Y recuerden siempre que este es el gran simulador de la medicina clínica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros manejamos enfermedades más complejas y resulta que solamente es la famosa tuberculosis. Entonces es un gran simulador por los síntomas también que nuestro paciente presenta. Los diagnósticos a veces se hacen tardíos por las características clínicas y radiológicas, que muchas veces son inespecíficas. Requiere un alto grado de sospecha para el diagnóstico. Esto recuerden siempre, es muy importante. Nos vamos, como les repetí anteriormente, a buscar enfermedades no complejas, Crohn, colitis, y de repente es una tuberculosis. Es una fuente de morbimortalidad significativa y más o menos se dice que un 15, un 25% de los casos con tuberculosis abdominal tienen también una pulmonar concomitante. Entonces, acá lo que estamos viendo en esta imagen es una tuberculosis que puede ser extrapulmonar, ¿no? Y que es la mayor casos de pacientes y un porcentaje menor como de las tuberculosis es la gastrointestinal la sexta causa, ¿no? Primero es la pleural, ¿no? La pulmonar, la pleural, la meningia, miliar, ¿no? Y eso se debe a que en muchos casos se dan en pacientes inmunocompetentes o pacientes también infectados por el virus de VIH y tiene que ver mucho con la edad, generalmente más en varones, en pacientes en edad, digamos, en adultos jóvenes, ¿no? Por factores socioeconómicos en los sitios más pobres donde más tuberculosis vamos a ver. También nos refiere, como mencionábamos anteriormente, cómo está el estado inmunológico del paciente, el genotipo del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando se habla de terapia antituberculosa, la afectación gastrointestinal es más o menos de un 55 a 90 de los pacientes que puedan tener también una tuberculosis activa y un 25% de los casos de tuberculosis pulmonar va a ser, como vamos a ver más adelante, la terapia conocida, ¿no? En nuestra Lima ya desde hace muchos años se vio que era un porcentaje importante de las muertes y todavía tiene un lugar importante en nuestras infecciones eh, por por esta bacteria. El agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, el labium intracelular, siendo el primero pues el más frecuente.
En tuberculosis gastrointestinal a nivel mundial vemos que ocupa un lugar importante Asia, África, también en la India. Esto es ya conocido. Pero la pregunta es, ¿y cómo llega a nuestro organismo esta bacteria? Estamos hablando ya de la tuberculosis digestiva. Se habla de que un modo de infección puede ser por la ingesta de leche no pasteurizada, y ahí viene el Mycobacterium bovis, de vacas enfermas con esta tuberculosis, y lo toman directamente del animal, de la leche, directamente, eh, como se ve en muchos lugares de la sierra, pero ya con la pasteurización esto se ha visto muy disminuido por vía hematógena de tuberculosis pulmonar o de una tuberculosis miliar activa, también por diseminación contigua de órganos adyacentes, que es más raro, pero por ejemplo, si tiene una tuberculosis pélvica, genital, ¿no? Puede también por continuidad producir estos problemas, y también por ingestión de secreciones contaminadas, ¿no? En pacientes que tienen ya una tuberculosis pulmonar activa. Y si hablamos de tuberculosis gastrointestinal específicamente, vemos que en los lugares como el esófago es un porcentaje muy disminuido, un 1%, en el estómago hasta un 2%, en el duodeno hasta un 2,5%, y lo que más se va a ver es en la zona iliocecal, ¿no? En el yeyuno, en el colon también se puede ver con un poco mayor de frecuencia, pero en la zona iliocecal hace hasta el 64%. Pero ¿por qué no vemos nosotros tanta tuberculosis esofágica? Si es que el paciente nos refiere como un dolor retroesternal en el tercio medio, puede haber disfagia o dinofagia. En el examen endoscópico podemos ver una lesión ulcerada, tumoral, que nos puede hacer pensar en un cáncer de esófago. Puede haber estrechamiento, desplazamiento a nivel de la carina. Pero ¿por qué no se ve tanta tuberculosis esofágica? Porque la secreción o la contaminada pasa directamente por el esófago, no hace mucho éstasis, pero sí se ve de repente en pacientes que tienen úlcera, y allí puede anidar, digamos, esta úlcera en el esófago, y puede quedar esta bacteria. Es muy raro. La tuberculosis gástrica también es muy raro, puede ser por vía hematógena, ¿no? Produce inflamación de ganglios linfáticos. Igualmente, los síntomas son muy inespecíficos: disconfort abdominal, dolor, que podemos pensar en una gastritis, y podemos ver lesiones ulceradas en la curvatura menor y en el píloro. Podemos encontrar hipertrofia como múltiples tubérculos miliares, y puede producirse también estenosis pilórica, que nos esté haciendo pensar que es un cáncer gástrico, ¿no? Pero también por la secreción ácido que tenemos acá, no se ve con frecuencia. Acá, por ejemplo, vemos imágenes como en esta zona, ¿no? Una lesión ulcerada que aparentemente yo puedo pensar que es una úlcera péptica, o también acá en estas zonas del estómago, que yo puedo pensar hasta que pueda ser un cáncer gástrico, ¿no? Tiene un contenido, un material blanquecino, como una úlcera activa. Y se ve pues también en pacientes con VIH, podemos encontrar múltiples úlceras activas con trayectos fistulosos entre sí. Ahora, ¿qué nos hace sospechar que no es una úlcera péptica? Lógicamente, la histología, vamos a tomar biopsias, pero también son úlceras que, a pesar del tratamiento con inhibidores de bomba, no mejora. Entonces eso nos hace pensar que podría ser también
este tipo de tuberculosis gástrica. A nivel duodenal, la tuberculosis duodenal se ve más en la tercera parte del duodeno, ¿no? En la zona en la C que hace el duodeno, secundaria a una linfadenopatía, puede ser también ulcerosa, puede ser hipertrófica o úlcero hipertrófica. En el yeyuno podemos encontrar estenosis simples o múltiples, segmentos cortos o largos, que nos puede imitar con enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn. ¿Ah? Entonces también podemos encontrar en la zona iliocecal. Acá recuerden ustedes que esta zona y esas son preguntas del ENAM, preguntas de residencia, donde es mayor la frecuencia de tuberculosis digestiva, localizado siempre en la región iliocecal. ¿Y por qué? ¿Por qué en esta zona? Porque hay mayor éstasis, porque hay mayor presencia de tejido linfoide, porque hay un aumento en la tasa de absorción a ese nivel y porque está más en contacto, más estrecho de los bacilos con la mucosa. Entonces, esa es la causa por la que más vamos a encontrar en esa zona y por lo tanto nos va a dar la sintomatología, dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Por la localización. Se ve también mayor incidencia en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con SIDA. La tuberculosis colorectal, el ciego es el sitio que más se afecta. Podemos encontrar también en el colon transverso, colon ascendente, en el recto. Y hay buenos trabajos que así lo refieren, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología? Recuerden ustedes que estos bacilos que invaden a la capa mucosa del tracto gastrointestinal, va a haber los fagocitos que lleva los bacilos al tejido linfoide, la placa de Peyer, se va a producir los tubérculos, se van a formar estos tubérculos que son muy patognomónicos de la tuberculosis. Va a haber una necrosis de los tubérculos, puede haber endarteritis, edema, se forman úlceras del epitelio mucoso, hay un acúmulo de colágeno, esto puede ocasionar que haya engrosamiento, que haya estenosis en las zonas afectadas y comprometer ganglios linfáticos y peritoneos. Cuando son cuadros obstructivos, también podemos encontrar en la zona del mesenterio, el intestino, y los nódulos linfáticos regionales vamos a poder encontrar hiperplasia, calcificación y calcificación, ¿no? Entonces, esta es la forma como estos bacilos van a invadir el tracto gastrointestinal, produciendo toda digamos, el fluxograma que estamos viendo. ¿Y cuál es el cuadro clínico? ¿Qué es lo que ya mencionábamos nosotros anteriormente? Que estos pacientes tienen sintomatología muy, que nos puede confundir con otras enfermedades. Lo que sí van a tener hasta en un 90% un dolor abdominal crónico. Podemos encontrar también en estos pacientes anorexia, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso y cambios en el ritmo evacuatorio. El mayor porcentaje, hasta en un 75%, se va a presentar con diarreas. Y generalmente en este caso vamos a ver las formas ulceradas. Hay un porcentaje menor, ¿no? De 13, 24% que va a presentarse con estreñimiento y en este caso vamos a ver lesiones con formas hipertróficas. Cuando yo examino a mi paciente, puedo encontrar una masa palpable en el cuadrante inferior derecho, hasta en un 50% de casos.
borborismos, puede también tener vómitos, y ya cuando esto está complicándose, vamos a encontrar obstrucción intestinal, estenosis o, en los casos más severos, hasta fístulas. Entonces, el cuadro clínico tiene que ver también con signos de desnutrición, estos pacientes que están con estreñimiento crónico, con dolor abdominal, no quieren ingerir los alimentos, hay hiporexia también, ¿no? Se adelgazan. Cuando examinamos hay la resistencia abdominal, que podemos encontrar como el famoso abdomen en tablero, que le llaman, la hipersonoridad difusa o local. Podemos encontrar también tumoración abdominal si se ha formado ya un plastrón en la zona afectada, y en los casos de tuberculosis peritoneal, enteroperitoneal, vamos a encontrar ascitis. También podemos encontrar hepatomegalia, esplenomegalia y fístulas o abscesos rectales. Miren todo esto que puede ocasionar esta tuberculosis. Si en un tránsito intestinal a doble contraste que me puede ayudar para hacer el diagnóstico, voy a encontrar una mucosa normal, pero pueden haber las válvulas conniventes, ¿no? Paralelas a un patrón mucoso uniforme, más o menos con un diámetro de 3 a 4 centímetros y una separación entre asas de 3 milímetros. Entonces, esto lo puede ver un radiólogo que tenga experiencia o que tenga en mente este probable diagnóstico, si no, lo va a pasar por alto. Cuando pedimos radiografía de colon contrastada, también se puede encontrar zonas de estrechez, distorsión iliar en la zona de ilion terminal, ¿no? Una pérdida del patrón mucoso, estrechamientos, dilataciones, ¿no? Acá se ve zonas de disminución de la luz, zonas estenóticas, por el compromiso del mesenterio y mayor compromiso, como ya hemos referido, en el ilion terminal, y podemos encontrar, por lo tanto, pues acá, como vemos, estrecheces, ¿no? Cuando el intestino grueso ya está muy comprometido, vamos a ver la pérdida de austras, no se ven austras, estrecheces, dilataciones, hasta la famosa mordida de manzana, que podemos pensar que es un cáncer también de colon. Como mencionábamos anteriormente, las complicaciones son por obstrucciones, por perforación, y es pacientes que vienen a la emergencia con gran dolor abdominal, con perforación, entran a sala pensando en otras patologías, apendicitis complicada, etcétera, y se encuentra porque es una tuberculosis. También pueden venir por hemorragia digestiva baja o con síndromes de mala absorción, adelgazados, con deficiencia de absorción de vitaminas, anémicos, etc. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, el estudio radiológico es de ayuda, y sobre todo el histopatológico nos va a dar mayormente más claridad con el diagnóstico. El cuadro clínico hemos visto que tiene los síntomas que podrían ser otras enfermedades también. La radiografía de tórax para ver si es una tuberculosis primaria o secundaria, una radiografía de abdomen simple, que también es de gran ayuda, o uno con enema varitado. Si estoy sospechando de lesiones digestivas altas, mi endoscopía con biopsia va a ser lo adecuado. Una ecografía de abdomen para hacer mis diagnósticos diferenciales, para ver también si es que también si hay ascitis, ¿no? Que pueden las tuberculosis peritoneales, un hemograma, cómo está, si hay anemia, si hay leucocitosis, linfopenia,
Y la prueba de tuberculina, no nos olvidemos de este examen porque tiene una alta especificidad, aunque poca sensibilidad. Los famosos exámenes bacteriológicos, los BK en esputo, BK en heces. En heces es a veces un poco difícil. Mandamos, si tenemos la sospecha, una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 4, ¿no? Y el estudio del líquido asítico en los casos de tuberculosis peritoneal y mis pruebas serológicas para descartar que no haya, pues, un HIV, otras enfermedades más asociadas. Generalmente puedo encontrar anemia, que puede ser leve, la velocidad de sedimentación va a estar elevada hasta un 80%, puedo encontrar mis leucocitos normales, mi prueba de tuberculina, que va a ser positiva, y podemos pedir también un ensayo positivo de liberación de interferón gamma para mejorar o afinar nuestro diagnóstico. Entonces, como les mencionaba, en los estudios imagenológicos, una ecografía me puede ayudar también para ver si hay ascitis, diagnósticos diferenciales, una radiografía de abdomen simple, miren la gran dilatación de las asas intestinales del colon, ¿no? Con niveles que nos habla de una complicación, de una obstrucción. Como mencionábamos anteriormente, la radiografía de colon varitado, las imágenes donde no hay austras, donde hay zonas de estrecheces, zonas de dilataciones. La tomografía y el enterotem también, si yo tengo la sospecha y quiero descartar también que no haya de repente un cáncer, algunas otras patologías asociadas. La colonoscopía para la tuberculosis intestinal me sirve hasta llegar hasta o tengo no solamente hacer mi colonoscopía hasta el ciego, sino llegar hasta el ilion terminal, ¿no? Entonces, acá hay una tuberculosis iliocecal que puede ser ulcerada en la mayoría de los casos, también puede ser hipertrófica o puede ser la combinación úlcera hipertrófica. Yo veo estas imágenes en el ilion terminal. Acá hay una zona de estenosis, ya se ha estenosado, lo mismo acá, que es difícil que mi equipo pueda ingresar allí, lo mismo acá, ¿no? El ciego comprometido, igualmente el ilion, acá hay unas pequeñas úlceras en el ilion terminal, y yo veo estas imágenes y puedo pensar que es un Crohn, que es una colitis ulcerativa, que es un cáncer, pero lo que me va a ayudar bastante es mis biopsias, ¿no? Eso es importantísimo. En los casos también de cuando ya estos pacientes han entrado a un manejo quirúrgico porque ha habido obstrucción o porque han entrado como un abdomen agudo por perforación, etcétera, se puede también ver ganglios mesentéricos grandes en el epiplo, que también nos ayuda para el diagnóstico. Y como les mencionaba, la colonoscopía va a ser importante, pero siempre y cuando también ingresemos hasta el ilion terminal. Hay que hacer las biopsias, ¿no? Y en todo caso, si no se puede ingresar por algún motivo, las biopsias quirúrgicas con una laparoscopía. Pero acá viene lo importante, la histopatología. Nos sugiere la tuberculosis si hay granulomas grandes, ¿no? Granulomas grandes, confluentes, que pueden ser múltiples, que tienen caseificación. Podemos encontrar úlceras con bordes, con histiocitos, Misiel-Nielsen para buscar el bacilo, hacer el cultivo del tejido para las micobacterias, y si lo asociamos, acá vemos los bacilos en esta imagen, ¿no? Y si lo asociamos con el PCR va a tener más sensibilidad y el resultado puede estar a las 48 horas.
En esta imagen también vemos, ¿no?, un nódulo, el tubérculo granuloma casioso, compuesto de restos necróticos, casiosos en el centro, infiltrado por histocitos epitelioides, rodeado de linfocitos en la periferia, y las famosas células gigantes de Langhans, ¿no?, que son preguntas. Yo me acuerdo cuando llevaba histología, esa era la clásica, cuando nos ponían los microscopios para el diagnóstico. Entonces también hay nuevas técnicas moleculares, inmunológicas, para que se pueden revisar en el líquido ascítico, en los nódulos, en el epiplio. Hay otras, también el multiplex PCR, que se usa el MPV 64 o el IS 6110 para el diagnóstico rápido de tuberculosis gastrointestinal. Tiene una gran sensibilidad, gran especificidad. Lo malo es que no en todos sitios se realiza. Y si tenemos también el líquido en la tuberculosis peritoneal, el ADA, pedimos que debe ser más de 40. En el diagnóstico diferencial no nos olvidemos nunca de hacer con enfermedades. El Crohn no es común en nuestro medio, pero sí a tenerlo en cuenta. Acá tuvimos en el hospital un paciente trabajador de acá de 58 años que había bajado de peso, tenía mucho dolor en cuadrante inferior derecho, tenía diarreas, ¿no?, muy intermitentes, y se le hizo la colonoscopía, llegando hasta ilion terminal, se encontraron pequeñas ulceritas en esa zona, se envió a un patólogo y nos regresa el informe como un Crohn. Se le dio tratamiento, manejo y el paciente seguía igual, y revisando mejor las láminas, pidiendo una segunda y hasta una tercera opinión, se encontró que era una tuberculosis intestinal. Entonces se varió el manejo, el tratamiento y el paciente evolucionó bien. También tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales con enfermedades parasitarias, amebiasis, giardiasis, yersiniasis, ¿no?, la actinomicosis, cistoplasmosis, tiflitis, mucoceles, lesiones inducidas por fármacos, linfoma intestinal, cáncer de colon. Siempre hagamos nuestros diagnósticos diferenciales. Si hablamos de tuberculosis peritoneal, las manifestaciones pueden ser como una peritonitis exudativa en un 97% o una fibroadhesiva en un 3%. Acá en la tuberculosis peritoneal, el mayor síntoma y signos que vamos a ver en orden de frecuencia es la distensión abdominal en un 82%, fiebre como en todos los pacientes, la ascitis que va a ser evidente, vamos a encontrar también anemia, dolor abdominal, la baja de peso, las diarreas también que pueden estar asociadas, hay hipersonoridad y matidez en el examen abdominal y podemos evidenciar tumoraciones y o plastrones. Acá vemos pues gran cantidad de líquido ascítico que está empujando, digamos, las asas intestinales. En caso de una ascitis tuberculosa tabicada y en la paracentesis salió un ADA positivo. ¿Y qué hay de la tuberculosis hepática? En este caso de la tuberculosis hepática, las manifestaciones pueden ser subclínicas, inaparentes, puede haber hepatomegalia, ictericia, la fosfatasa alcalina se eleva, también la TGO, la TGP, las bilirrubinas, son manifestaciones muy, como vemos, son síntomas, signos muy generales. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer nuestra biopsia hepática. Eso sí es lo que nos va a dar el diagnóstico.
Entonces, en toda tuberculosis digestiva, radiografía de pulmones, radiografía del tracto digestivo, ¿sí? La endoscopía digestiva con biopsia, mis pruebas hepáticas, ¿no? Una ecografía, si tiene líquido hay que hacer una paracentesis, hay que hacer también los cultivos de líquidos, secreciones para BK, ya sea esputo, de heces. Si es que tiene ascitis, enviamos también ese líquido para buscar BK, cultivar los tejidos, el famoso ADA, la adenosín de aminasa, que va a ser más de 40 diagnósticos extendidos, coloraciones para BK, y al final, si es que todavía hay duda diagnóstica, yo puedo hacer mi prueba terapéutica, una laparotomía exploratoria, y no nos olvidemos de la utilidad del PPD, mi tomografía para diagnósticos diferenciales, mi PCR. En pruebas terapéuticas, ¿a qué se refiere? Acá vamos a ver, les voy a mencionar luego. Acá lo que vamos a ver este cuadrito donde hay unas diferencias entre la tuberculosis intestinal y el Crohn, ¿no? En la tuberculosis intestinal vamos a tener diarrea, dolor abdominal predominante, fiebre, endoscópicamente puedo tener úlceras longitudinales como en empedrado, pseudopólipos, pero la histología vamos a encontrar granulomas, ¿no? Necrosis gaseosa, inflamación de la submucosa desproporcionada. En el Crohn predomina más la diarrea, también vamos a tener dolor abdominal, puede haber sangrado, fiebre, enfermedades perianales asociadas. En la endoscopía vamos a encontrar úlceras longitudinales, imágenes en empedrados, pseudopólipos, en mayor proporción que en una tuberculosis. Histológicamente, granulomas no va a haber mayormente y no va a haber necrosis gaseosa, ¿no? Este es la mayor diferencia entre ambos. En el tratamiento, en el manejo, los esquemas para la tuberosis pulmonar y la extrapulmonar son similares. Para pacientes con y sin HIV es de 6 a 7 meses. Si viene asociado de un cuadro de meningitis, pues de 9 a 12 meses. Si el tratamiento con corticoides se puede iniciar en los casos de meningitis, pericarditis, tuberculosis miliar con hipoxemia refractaria. Y el tratamiento es el que ya conocemos, ¿no? Con isoniazida, rifampicina, piracidamida, el etambutol, siempre revisar que no haya las reacciones adversas propias de estas drogas y a veces también hacen una reacción alérgica a esta medicación que atrasa el tratamiento de estos pacientes. Cuando les decía de terapéutica, de prueba terapéutica, les mencionaba que si yo a pesar de todo tengo mi duda diagnóstica, inicio tratamiento estándar para tuberculosis y los pacientes con enteritis tuberculosa van a demostrar una mejoría clínica a las 2 semanas de haber iniciado la terapia empírica. Y si nosotros le seguimos haciendo un estudio de colonoscopía, de seguimiento en la tuberculosis intestinal, después de 2 a 3 meses de la terapia antituberculosa, se va a ver que esas úlceras y las erosiones que puedan haber tenido tienen una curación completa. ¿Y en qué caso mi paciente debe ir a un manejo quirúrgico? Si hay obstrucción intestinal, si hay perforación, si hay abscesos, si hay sangrado. En los casos de difícil diagnóstico puede ser útil la laparotomía exploradora, como les mencionaba anteriormente. ¿Y qué tipo de cirugía? Se puede hacer una enterostomía o una colostomía iliotransversa, una resección radical como una hemicolectomía derecha, más el tratamiento antituberculoso o un tipo de cirugía conservador
todo va a ser muy dependiente de la localización de esta tuberculosis intestinal. Entonces, concluyendo, el desarrollo de los bacilos en medio de cultivo de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas es lo que nos va a dar también el diagnóstico, solamente que estos cultivos a veces demoran mucho tiempo. Hay que demostrar histológicamente la presencia del bacilo mediante tinciones adecuadas y la evidencia histológica de granulomas con necrosis gaseosa nos da el diagnóstico. Hallazgos de lesiones macroscópicas típicas con estudios histológicos que sean compatibles con tuberculosis y así hacer pues nuestros también ir descartando cuando pensamos en nuestros diagnósticos diferenciales.